Ayer Milei presentó el presupuesto 2026 después de que llevamos todo el 2025 sin presupuesto y todo el 2024 sin presupuesto. Y lo que es muy probable es que tengamos el 2026 sin presupuesto, lo cual pasa a ser una situación que ya es inédita a muchísimo más inédita en un país donde reclaman seriedad, seguridad jurídica y todas esas cosas. Tenemos un país sin presupuesto. Hay una previsión legal de cuando pasa alguna circunstancia extraordinaria y no tenés presupuesto, que es que podés repetir el presupuesto del año anterior y adecuarlo. Ya eso era un problema en 2024, que no tuvimos presupuesto porque teníamos que readecuar un presupuesto del 2023, que ya era bastante complicado adecuarlo porque en 2023 tuvimos 200% de inflación. Entonces, medio difícil de adecuarlo, necesitabas uno nuevo que no se votó. En 2024 había que presentar el del 2025 y lo que hizo Milei fue hacer un show en el Congreso, lo presentó, mandó un texto absolutamente invotable porque era básicamente ajuste y deuda. Y cuando el Congreso empezó a discutirlo y a decirle, che, tenemos que trabajar de Congreso, que es acomodar ese presupuesto, el diputado José Luis Espert se ganó su candidatura a ahora candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, bloqueando la discusión como presidente de la Comisión de Presupuesto. Por ende, no tuvimos presupuesto. Entonces, volvimos a prorrogar. Entonces, saqué el presupuesto de 2023 con 200% de inflación, que en 2024 ya era ridículo, en 2025 ni les digo, que es el que tenemos ahora. Y ahora mandan un presupuesto otra vez con lo mismo. Ahora les voy a detallar, pero es básicamente un dibujo con ajuste y premio para los ricos. Ese es el resumen del presupuesto. Y todavía no leímos la letra chica. Ayer lo presentó, ayer lo envió, nosotros pudimos ver el presupuesto, para los que nunca lo vieron, es un bodoque muy largo de hojas, donde al principio están las cuestiones más generales, que es lo que sí pudimos revisar, y ahora les voy a mostrar, y ya eso es realmente para... diría tomárselo con gracia, pero es algo bastante serio porque deberíamos tener un presupuesto acorde al país. Y donde ya el propio presidente ayer cuando lo anunció dijo, vamos a ajustar más, vamos a hacer el ajuste más grande de los últimos 30 años, si ese ajuste no alcanza vamos a ajustar todavía más, mintió sobre aumentos en partidas de salud, educación y ciencia que no son tales, y ahora se los voy a mostrar. Y además, y quiero arrancar con esto porque estuvo muy rápida Miriam Bregman, la dirigente del FIT, que en un tuit tomó varias de las cadenas nacionales del presidente y lo resumió diciendo, solo le quedaron los granaderos. ¿Por qué hizo esto? Porque agarró la evolución de las cadenas nacionales de Milei, de cómo estaba rodeado de un montón de gente y cada vez está más solo. Y es una gran imagen de este gobierno. Esta fue la cadena nacional donde anunció el decreto 70-2023. Y estaba todo el gabinete atrás, en esa época todavía estaba Nicolás Posse, ahí lo ven parado con la corbata roja como jefe de gabinete. Estaba Federico Sturzenegger, algo que fue absolutamente irregular. No solo que estuviera en la cadena nacional, pues no era funcionario, sino que el decreto 70-2023, ustedes recordarán, nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública para ver cómo se había escrito. Y nos dijeron que lo había escrito la Secretaría Legal y Técnica, que no tiene ninguna posibilidad de escribir un decreto que hable de todas las áreas del Estado. Por ende, no hubo intervención, como marca la ley, para confeccionarlo. Y además, le preguntamos qué cargo tenía Sturzenegger en esa foto y no tenía. Y Sturzenegger fue el que lo escribió. Por ende, ese decreto es absolutamente nulo, sigue dando vuelta por ahí y la Corte se sigue haciendo la distraída. Pero bueno, la secuencia de las fotos es, esta es la primera foto, mucha gente, para los que la están viendo, todo el gabinete más Sturzenegger. Siguiente cadena nacional, ya había menos, gabinete reducido, ya con Sturzenegger adentro del gobierno, pero acá gabinete reducido y con menos integrantes. Siguiente cadena nacional, el acuerdo con el FMI y cosas económicas, ya el presidente solo rodeado de los miembros del JP Morgan que están en el gobierno, Caputo, Bausili, Daza y Kirchner, y ayer solo, con los granaderos, que no tienen opción de no estar ahí. Nuestra solidaridad con los compañeros granaderos que tuvieron que pararse ahí, por lo menos fue poco tiempo, porque fue muy breve el discurso del presidente. Que arrancó así, voy a poner varios fragmentos para ir desmenuzando un poquito de qué se trata. Arrancó con su famoso equilibrio fiscal, mirá.
El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es, ni más ni menos, que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Bueno, el problema es que incluso lo que presenta no tiene equilibrio fiscal, no lo tienen ahora, y lo que dice y el mensaje es: yo estoy dispuesto a cortar absolutamente todo para ver si llego a pagar las deudas que tiene el país, que son absolutamente impagables. Y de hecho, el propio presupuesto que mandó ayer, les quiero mostrar la primera imagen, que habla del saldo comercial. ¿Cuál es el saldo comercial? Como bien lo indica el cuadro, vos tenés lo que exportás, lo que le vendés al mundo, y lo que importás, lo que le comprás al mundo. Lo que exportás te ingresa dinero, lo que importás te sale dinero. La diferencia entre lo que entra y lo que sale es tu saldo comercial. Bueno, en el presupuesto que manda Milei, el saldo comercial es negativo. Es negativo para este año, en 2.400 millones de dólares. Es recontranegativo para el año que viene, se duplica, 5.700 millones de dólares negativo. Es negativo para el 2027 y es negativo para el 2028 en casi 7.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar para cubrir ese bache? ¿De dónde lo va a sacar? Porque además lo que dice ahí es que vamos a reprimarizar la economía, que va a seguir destruyendo la industria, que vamos a dejar de exportar, que vamos a importar cada vez más. De hecho, si lo ven ahí, todo el tiempo importamos más y todo el tiempo exportamos menos. Entonces, es imposible que tenga equilibrio un país que todos los años tiene saldo comercial negativo y va empeorando además el saldo comercial negativo. Además, les recomiendo que lean la nota hoy de Fer Alonso, nuestro compañero del Destape. El presupuesto, esto es un poquito más de letra chica, incluyó un pedido, estoy leyendo la nota de Fer Alonso, para habilitar una reestructuración de la deuda pública sin cumplir con los requisitos actuales, lo que podría derivar en un mayor perjuicio para el Estado Nacional. ¿Qué son los requisitos cuando vos renegociás la deuda? La ley, cuando vos renegociás la deuda, te obliga a reestructurar cumpliendo por lo menos 2 de 3 metas, que son o que te quiten capital, o que te reduzcan la tasa de interés, o que te alarguen los plazos. O sea, que te beneficie, que beneficie al país la reestructuración de la deuda. Si vos ponés que no esté obligado el Estado a esto, básicamente está diciendo: voy a negociar en favor de los acreedores, no en favor del país. Porque esta obligación obliga al gobierno a que cuando renegocia la deuda sea en beneficio del país. Bueno, ahí está la nota de Fer Alonso, donde detalla justamente que incluyeron esto. Hablando de deuda, recuerden que la deuda que tenemos hoy absolutamente impagable es responsabilidad de Luis Caputo en su gestión durante el gobierno de Mauricio Macri y en su gestión durante el gobierno de Javier Milei. Vuelvo a contarles un dato curioso, pero es que el colega Reinaldo Siete Cases le pidió al libro Guinness de los récords que incluyera en las categorías del libro Guinness el hombre que más deuda ha tomado en el planeta. Y que fuera Luis Caputo, porque efectivamente lo es. 65.000 millones de dólares tomó de deuda, es el hombre que más deuda ha conseguido en el planeta. El libro Guinness de los récords le contestó a Siete Cases que no estaban sumando nuevas categorías por ahora. Esto es posta, me lo mostró. Así que, bueno, ojalá prospere el pedido y tengamos a Luis Caputo en el libro Guinness de los récords. Y a Milei, que repite a Luis Caputo y repite además la frase de Macri cuando decía: lo peor ya pasó. Miren, así lo dijo ayer Milei. Quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales,
que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Bueno, no sé quién lo apoyó, a quién le agradece, pero insiste con esto de que lo peor ya pasó. Y vamos al archivo. Porque Luis Caputo decía hace unos meses, en este gobierno lo peor ya pasó, mirá. Una parte de los argentinos no lo va a poder convencer nunca, ¿no? Dicen, no, Caputo, qué sé yo, bueno, el 30 y pico % o lo que sea del kirchnerismo. Y hay otra que dice, bueno, yo estoy dispuesto, pero ¿cuándo llega cuando hay un poco de agua en este camino del desierto? ¿Cuándo? Voy a disentir con ¿cómo no? No, los vamos a convencer a todos. No tengas duda. O sea, a algunos les va a llevar más tiempo. Eso es lo único que va a cambiar, porque este presidente va a cambiar la historia de la Argentina. No tengo ni la más mínima duda. Argentina va a ser un país que de vuelta que es el país que más va a sobresalir en los próximos 30 años. Entonces el que no nos cree hoy o no nos cree el año que viene, nos creerá el otro año. Pero el que le está pasando mal hoy. No, el que la está pasando mal hoy, ¿qué le diría? No, yo le digo que tenga más esperanzas que nunca, porque lo peor ya pasó y hoy podemos empezar a mostrar resultados. En diciembre era un programa económico que muchos no entendían, que nosotros explicábamos, que decíamos que esto iba a pasar. Bueno, ahora ya está pasando. Lo peor ya pasó, ahora muestran resultados. 6 meses de recesión llevan. Caída de empleo, caída de salarios. Y lo peor ya pasó, decía Mauricio Macri también, mirá. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las medidas tremendas, hemos tomado, dijo recién. Yo creo que lo peor ya pasó, digo. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Bueno, después vino, tuvo que ir al fondo, nos recontraendeudó, se le disparó la inflación, tuvo que volver a poner el cepo, perdimos puesto de trabajo, perdimos salario, perdió las elecciones y ya conocen la historia. Y ahora de vuelta lo mismo. Y encima, no sé si contratan al mismo guionista o qué, pero qué mala elección de frase, de lo peor ya pasó. Hay más de Milei ayer que dice que va a seguir exactamente igual. Ponelo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Pero también quiero ser claro con una cosa. Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal. Lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. No hay otro camino, que también es una frase tomada de Milei, en este caso de Margaret Thatcher, que decía, es una de sus ídolas, Margaret Thatcher, la mujer que, entre otras cosas, tuvimos la guerra de Malvinas con Thatcher. Y para Milei es una figura muy relevante y hasta le roba también las frases de no hay otro camino. Insiste con este rumbo y con que está fijado en piedra, etcétera. Y ahora voy a ir y venir de lo que dijo Milei con lo que dice el texto del presupuesto que mandaron. Porque vamos a ver los números que da de dólar e inflación, que son realmente maravillosos. Según Milei, la inflación de este año, 2025, va a ser 24,5. Curioso. Y el año que viene va a ser menos de la mitad. Va a ser del 10,1. Es extraño de dónde saca estos números, pero más extraño son los números del dólar. ¿Sí? Si ven abajo el tipo de cambio, dice que el dólar en 2025 va a terminar valiendo 1.325 pesos. Y no les estoy haciendo un chiste, lo dice el texto del presupuesto. Ahora, el dólar ayer se cerró a 1.470. ¿Cómo explican que el dólar va a estar a 1.325 si el dólar oficial ayer cerró, me corrijo, 1.475? El año que viene, dice el gobierno, dice Milei,
que el dólar va a valer 1.423. Rebuito, ayer cerró 1.475. Y dice que en 2027 va a valer 1.470. Ayer cerró a 1.475. Entonces, ¿cómo? De verdad, o sea, ya esto está al inicio del presupuesto. Imagínense todo lo que está abajo. Dice que recién en 2027 el dólar va a valer lo que vale hoy. Realmente es muy difícil tomárselo en serio lo que mandó. Pero bueno, lo mandó y ahí está. Por eso la sospecha que todos tenemos es que el gobierno no quiere discutir el presupuesto. Simplemente quiere mandar algo que no salga y después decir, nos ponen piedras en el camino, etcétera, no nos dejan gobernar y insistir con esta idea de vivir sin el Congreso, lo cual es una idea grave en términos democráticos. Vamos a escuchar un poco más de Milei ayer diciendo que es la primera vez que pasa esto. Ahora es 120 años, mirá. Incluso llegamos al punto de convertirnos en el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. Por esto mismo, desde el primer momento planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta. Y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados. Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Ningún argentino vivo. 120 años atrás, no hay que ser muy lúcido, es principios del siglo pasado, era la Argentina que dejó la fallida generación del 80 con un país de desnutridos y analfabetos. Ese es el país que recibió la Argentina en ese momento en el cual Milei habla. Que es genial, daban bárbaro los números, con desnutridos y analfabetos. Habló también Milei ayer del ajuste. Del ajuste. Un presupuesto con más ajuste. Escúchenlo. Está en nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. Para que se den una idea, el nivel de gasto de nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal. O sea que en un párrafo Milei dice, este es el presupuesto con más ajuste en 30 años. Y no solo dice eso, sino que dice que si encima le fallan los números, como obviamente le van a fallar porque son un dibujo, va a ajustar más todavía. O sea que básicamente lo que dijo ayer es, voy a seguir ajustando. No hay forma. Después, mintió con los datos, porque les quiso que el sistema de medios que le responde saliera hoy, y de hecho se ve en muchos medios, que cuando hago así es porque tengo un montón de televisores acá adelante que lamentablemente están prendidos. Entonces veo los títulos diciendo, el gobierno aumentó el presupuesto universitario, el gobierno aumentó el presupuesto de salud. Bueno, eso es por esto que dijo Milei ayer, que es falso, pero solamente para que hoy lo repitiera su sistema de medios amaestrados. Mirá. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva,
Si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Varias cosas. El presupuesto le asigna 4,8 billones de pesos a universidades nacionales. Si esto es así, están un 30% abajo de lo que necesitan las universidades nacionales, que como hablábamos más temprano con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades nacionales del país, necesitan 7,2 billones. Y el gobierno dice que le va a dar 4,8. Por ende, no hay ningún aumento. Es más, falta un montón. Después dice que van a aumentar el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas por encima de inflación. Bienvenido, el problema es que no recupera todo lo que perdieron estos 2 años. No lo recupera, porque están 30 puntos abajo. Por ende, si ahora estás 30 abajo y el año que viene te prometen que a final de año vas a recuperar 5 de la inflación del año que viene, seguís varios pisos abajo de lo que estás ahora. Y tercero, Milei menciona las auditorías. Dice que va a aumentar las pensiones por discapacidad después de que se terminen las auditorías. Bueno, nosotros ya contamos hace unos días que esa es la misma excusa que pusieron para quitarle los alimentos a los miles y miles de comedores que hay en todo el país. Dijeron que había una auditoría y que la mitad de los comedores eran comedores fantasma. Y finalmente la auditoría nunca se hizo. Dijeron que habían hecho y no la hicieron. No las muestran y con eso justifican recortes. Y ahora que van a decir que la mitad de los discapacitados del país no existen, son fantasmas. Bueno, hay un tuit de Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados del peronismo, que se puso ya a leer, además, la letra chica. Y en el artículo 30 del presupuesto que mandaron ayer, dice Germán Martínez, mientras analizan el tono, entre comillas, y otras yerbas, el presupuesto enviado elimina el 6% del PBI para educación, la inversión progresiva en ciencia para llegar al 1% del PBI, el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y la inversión progresiva en Defensa Nacional, el FONDEF. O sea, cuando empecemos a ver, repito, y ahora yo tengo un par más de la letra chica, van a empezar a aparecer estas cosas que son realmente importantes y que lo que te muestran es que no hay ningún aumento. De hecho, hoy hay una muy buena nota también de Rodrigo Núñez en el Destape, donde están los cálculos de cuánto debería efectivamente aumentar el gobierno para recuperar lo que se perdió, y eso no está en lo que dijo Milei ayer. Por eso es importante, hago un breve paréntesis, porque el miércoles en el Congreso se van a tratar los vetos de Milei al financiamiento a educación y a salud, puntualmente a salud pediátrica. Por eso Milei ayer, de hecho acá estoy viendo los zócalos de los medios alineados al gobierno, un 17% más en salud, un 8% más en educación. Es falso. Solamente dijo eso Milei ayer para que haya 48 horas previas a la sesión de mañana en el Congreso, mientras ellos negocian con algunos gobernadores a cambio de un pica pica bajada a cordón, que es lo que finalmente les dan, moneditas, y ver si logran dar vuelta algunos votos y sostener los vetos de Milei a esto. 4,8 billones más en universidades. Estoy leyendo los zócalos de los canales de televisión que tengo acá. O sea, lo hicieron solo para eso. Y para que algún gobernador pueda decir, no, pero Milei escuchó. No, no escuchó. Está bien, tuvo que poner el tema arriba de la mesa porque tiene el miércoles esta sesión en el Congreso. Pero no cambió nada. Y vuelvo a citar a Rodrigo Quiroga. De paso les recomiendo que lo sigan en Twitter, se van a enterar de muchas cosas y con data, porque hizo la lista de lo que estuvimos charlando estos días acá con Beldic, de los diputados que responden a los gobernadores que recibieron platita esta semana y cómo vinieron votando las leyes de financiamiento universitario el año pasado y este. Sobre todo para ver, es interesante, los que votaron afirmativo. Porque los que votaron negativo, por ejemplo, la del PRO de Entre Ríos, puede decir, bueno, qué sé yo, siempre votó negativo, puede acompañar el veto de Milei. Ahora, ¿qué va a hacer Juan Carlos Polini de Chaco, que votó a favor? ¿No? ¿Qué van a hacer? Ahí tengo varios diputados que votaron a favor del financiamiento universitario.
El de Misiones, por ejemplo, Alberto Arrúa. Varios de Misiones, Carlos Alberto Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Bancic, todos esos son de Misiones, que recibió platita. Platita. Y votaron a favor de la ley de financiamiento universitario en 2024. Después cambiaron. Algunos se ausentaron, los de Misiones se ausentaron. Otro votó afirmativo, como el de Chaco. Uno se abstuvo, el de Entre Ríos. Otro, Frigerio, que recibió platita. Está bueno esto, porque para saber qué van a hacer los diputados de las provincias, que esta semana salió el gobierno a repartirles plata para ver si logra un buen resultado el miércoles. Vuelvo al anuncio del presupuesto de ayer, porque hay un término interesante que usa el gobierno, que es el término de inocencia fiscal. Mirá, ponelo. Además, insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva. Bueno, esto es vía libre para los evasores. Vía libre para los evasores. Porque decir que eliminás los controles a los evasores y presumís la inocencia fiscal, es lo mismo que si yo dijera, bueno, elimino del Código Penal la figura de homicidio, porque como la tengo en el Código Penal estoy presumiendo que todos son asesinos. Y hay una pequeña porción de personas que matan. Entonces, eliminémosla del Código Penal, porque si la sancionamos estamos poniendo a todos como que son asesinos. ¿Se entiende lo absurdo? Lo pongo con ejemplos absurdos para que se entienda el absurdo. Bueno, Milei dice, eliminemos la figura de, eliminemos la investigación a los evasores, a lo que tiene que hacer el Estado. Son todos inocentes. Sí, claro, el Estado tiene que ver si vos evadiste, si pagaste, si no pagaste, si tenés a tu persona, a tus empleados sin registrar. Ahora, existe justamente para eso, no porque considera que todos lo son. Lo mismo que la penalización a los homicidios. Bueno, él lo quiere eliminar. Bueno, eliminemos la figura del homicidio entonces, porque no todos somos homicidas. Y hay más de la letra chica, porque yo acá en el título editorial les puse premio a los ricos. Bueno, vieron que Milei dice todo el tiempo que va a bajar impuestos, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos, hay que bajar impuestos. Bueno, no bajó impuestos. Bueno, en realidad sí, bajó un impuesto, que es el impuesto a los ricos, que es el impuesto de bienes personales. Bienes personales es un impuesto que no pago yo, acá en la mesa no pagamos, seguramente la mayoría de los que están escuchando no lo pagan. Ojalá que algunos sí, porque significa que les fue mejor. Bienes personales estaba en el 2,5 y Milei lo redujo drásticamente. Drásticamente. Lo llevó al 0,5. Y en el presupuesto que manda, lo que se ve es cómo le va a ingresar dinero al Estado. Ingresos impositivos. Si ustedes se fijan, ahí les marqué en amarillo, que el único que reduce su participación en los ingresos es el de bienes personales. Es el impuesto de los ricos. Todo lo demás van a aumentar su participación en los ingresos. Entonces, básicamente, lo único que hizo Milei con los impuestos es premiar a los ricos. Premiar a los ricos. Y el otro premio interesante que hay en el presupuesto, hablando de ricos, es el premio al hombre más rico, al argentino más rico, que en realidad vive en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, tiene su empresa radicada en la zona franca de Montevideo, creada en una guarida fiscal Delaware en Estados Unidos y controlada desde un trust en Suiza bajo leyes de Nueva Zelanda. Estoy hablando de Mercado Libre y de Marcos Galperín. Todo esto es así, lo presentan ellos en sus papeles. Obviamente Mercado Libre no existe en Nueva Zelanda, no existe en Suiza, no existe en Delaware y tiene su sede en la zona franca de Montevideo para pagar menos impuestos. Y Galperín se fue a Uruguay para eso. Pero bueno, es el argentino más rico. Y a pesar de todo esto, es parte del régimen de promoción de economía del conocimiento, que es una ley que existe en la Argentina y de la cual se han beneficiado en los últimos años en 265 millones de dólares. Le dieron a Galperín en exenciones impositivas. Bueno, en el presupuesto está esto. Y no solo está, sino ahí dice régimen de promoción de la economía del conocimiento,
que representa el 0,04 del PBI. El año pasado, y el año que viene va a representar el 0,05. O sea, aumenta los beneficios para Galperín. Mira, ahí es poco 0,05. Bueno, qué sé yo si es poco. La verdad que es un montón. El presidente veta leyes que representan eso. Y lo curioso es que aumenta. Aumenta su participación. ¿Lo necesita Galperín esto? Y claramente no. Pero bueno, tenemos un presupuesto que es un dibujo con ajuste y con premio para los ricos. Una más de Milei antes de contarles de la nueva denuncia que me hizo. Vamos a escucharlo hablando de empleo. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza, necesitamos más empleo. Si queremos que haya más empleo, necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad. Bueno, no se está creando empleo. Esta semana hablé con 2 empresarios. Uno redujo el 50% de su personal, otro el 25%. Y cuando lo miré con cara sorprendido me dijo, mira, yo no sé dónde saca los números del gobierno, pero todos los que yo conozco están haciendo lo mismo. Digo, ¿por qué? No vendemos. No vendo. No tengo cómo. Y ahora tengo para pagar las indemnizaciones. Así que lo hago ahora. Los números que tiene el CIPA dan caída de empleo. Y lo peor de todo es que hay más caída de empleo en el sector privado que en la motosierra que pasó Sturzenegger por el sector público. Entonces, es brutal la caída de empleo de los que estaban registrados. De los que no estaban registrados, ni hablar, porque además este gobierno premió a las empresas que no tenían a sus trabajadores registrados. Bueno, este es un poco el resumen del presupuesto. Ahora en el pase lo vamos a analizar más en detalle con Roberto Navarro, con Fer Alonso, con todo el equipo económico, porque es realmente impresionante que el tipo ayer en la cadena nacional presente esto, un dibujo, que les hago un resumen, donde el dólar de hoy dice que va a valer en 2027, donde anuncia aumentos en salud y educación que no son reales, solamente para que los medios amigos tengan 48 horas para repetir eso y ver si frena los vetos de mañana, donde vuelve a premiar a los ricos, bajando impuestos para los ricos y dándole beneficios a los más ricos, y donde miente y repite que va a haber más y más y más ajuste. Bueno, voy a la carta que recibí ayer de Milei. Ayer recibimos acá en el Destape carta documento del presidente, recibí una carta documento yo y recibió otra Nico Lantos. A los dos ya nos hizo una denuncia penal el presidente Milei. La denuncia penal, en mi caso, era porque escribí una nota donde mostraba que el discurso de Milei es similar al discurso nazi. Porque Milei comparte y repite sistemáticamente que los que pensamos distinto somos el virus de la Argentina, que no dejamos que el cuerpo argentino se avance. Hitler decía que él se consideraba el Robert Koch alemán. Robert Koch era el médico que descubrió la bacteria de la tuberculosis, que era muy dañina para el cuerpo humano, entonces había que eliminarla. Y Hitler dijo que él había descubierto cuál era la bacteria que dañaba el cuerpo alemán, que eran los judíos, y por ende había que eliminarlos. Terminó en un holocausto. Milei dice que los que pensamos distinto somos un virus, el virus Cuca-12 como él lo llama, que impedimos que el cuerpo argentino salga adelante. Compartió un video donde éramos una suerte de zombies. Los zombies, ustedes saben que o lo matás o te mata y te contagia de ese virus. Y llegaba el león a salvarnos de esos zombies, por ende había que eliminarlos. Eso es un discurso nazi. Por esa nota que publicamos en el Destape, Milei me hizo una denuncia penal acusándome de calumnias e injurias, un delito que después ya de 2 sanciones del sistema interamericano de derechos humanos, ya la Argentina tuvo que cambiar su código penal durante el gobierno de Cristina, lo cambió en el 2009, y hay una excepción cuando se trata de casos de interés público, como es evidentemente el discurso del presidente. Esa denuncia penal sigue abierta.
El juez Rafecas las desestimó en primera instancia, Milei apeló y estamos en segunda instancia en manos del juez Leopoldo Bruglia, un juez designado a dedo y sin concurso por Mauricio Macri para desatar la persecución, también a los que pensaban distinto en ese momento como Macri. Veremos qué resuelve Bruglia en la segunda instancia de Comodoro Pi. Ahora, no contento con eso, a Nico Lantos le hizo una denuncia igual por mostrar también la simbología nazi que hay en torno a Milei y reivindicar todo lo que yo había escrito. De hecho, lo que yo escribí lo firmaron más de 600 periodistas y artistas cuando volvimos a republicar la nota después de esa denuncia penal. Bueno, ayer recibimos esta carta documento que les muestro. Lo que está tapado son los datos personales, la información del mediador, etc. Pero como ven ahí, el que la envía es Javier Gerardo Milei, patrocinado por Oneto, que es su abogado, este hombre que tiene un programa además en stream que se llama Estado de Sitio. Y Milei ahora me denuncia por daños y perjuicios por monto indeterminado. O sea que me quiere sacar guita. Esta es una denuncia civil. Civil. No sé si cree que no va a tener éxito en la penal, pero aprovechó y me hizo una nueva denuncia civil. Y yo le quiero decir al presidente Milei varias cosas. Primero, presidente, que es la segunda vez que me denuncia en el año. Una por calumnias de injurias y ahora por daños y perjuicios por monto indeterminado. La segunda que le quiero decir, presidente, es que en la carta documento que me envió ayer, usted dice que tenemos una audiencia el próximo 25 de septiembre, a las 4 de la tarde. Y yo espero que usted asista y tenga la valentía de decirme en la cara de que me acusa. Yo voy a asistir. Y yo le voy a hacer preguntas periodísticas, si usted está ahí, y podemos hablar. Y le voy a hacer las preguntas periodísticas que nunca nadie le hizo, porque usted nunca se atreve a sentarse con un periodista delante. Usted solamente va con sus comunicadores amaestrados, que le preguntan lo que usted les dicta. Si usted viene el 25 de septiembre, yo le voy a hacer preguntas periodísticas. Y espero que usted me diga en la cara de qué me acusa. Ahora, le quiero dar un consejo, presidente. Deje de perder el valioso tiempo presidencial en tratar de amedrentarme, en tratar de que deje de decir estas cosas, que deje de escribir los artículos periodísticos, que deje de decir estas cosas en la radio, porque no va a tener efecto. ¿No se dio cuenta que ya no tuvo efecto? ¿No se dio cuenta que no le tenemos miedo? Y no soy solo yo, ¿eh? No soy solo yo. ¿No se dio cuenta que la última vez que me denunció por una nota periodística que publicamos en el Destape, volvimos a publicar la nota y la firmaron más de 600 periodistas y artistas que tampoco le tienen miedo? Porque el periodismo es un hecho colectivo. Y nosotros somos un montón. Y usted está cada vez más solo, más aislado y más extraviado. Y le insisto que siga este consejo y deje de perder el tiempo presidencial en estas cosas. Dedíquese, si es que quiere, a resolver el descalabro económico en el cual nos ha hundido, por el cual millones y millones de personas hoy están sufriendo. Dedíquese a dejar de lado su plan de miseria planificada. Dedíquese a dejar de lado su plan de crueldad planificada. Ya que le preocupa el equilibrio fiscal, deje de gastar recursos del Poder Judicial en esto, porque cada vez que usted nos denuncia, hay trabajadores judiciales, un fiscal, un juez que tienen que estar perdiendo su tiempo, que deberían dedicarlo a cosas más importantes, en estas denuncias que usted nos hace que no van a tener ningún efecto, presidente. Ninguno. Así que nos vemos en la audiencia, no falte, venga, tengo muchas preguntas para hacerle. Quiero escuchar de su boca de qué me acusa esta vez. A ver cómo lo sostiene. Lo que sí, esta denuncia que es por daños y perjuicios por monto indeterminado, desde ya le adelanto que no pienso pagarle ni el 3% de mi sueldo. Nada. No va a haber un mango. Nos vemos el 25 de septiembre, presidente. Espero que venga. 9 de la mañana, 3 minutos.
¿Qué más podemos comentar de todo esto, Beldic? Mira, hay un dato también que me parece que es clave porque habla